Por su parte, las disoluciones van a exhibir propiedades en general y estas pueden clasificarse en dos grandes rubros, las constitutivas y las coligativas. Las constitutivas son en general propiedades que las disoluciones van a presentar por su naturaleza. Podríamos tener la densidad, la viscosidad, su conductividad eléctrica, el color, el sabor, el olor. Es decir, en general, propiedades que dependen de la naturaleza del, eh, de los componentes de la disolución. Sin embargo, hay otro gran conjunto de propiedades ya conocidas como las coligativas. Estas propiedades van a exhibirse en las disoluciones dependiendo no de la naturaleza de los componentes, sino de la cantidad de soluto disuelto en la disolución. En este caso se les llama coligativas porque estas cuatro, al menos que son las más estudiadas, tienen ese origen común y son el descenso en la presión de vapor, el aumento en el punto de ebullición, el descenso en el punto de congelación y la presión osmótica. El descenso en la presión de vapor ya lo estudiamos y tiene mucho que ver con la ley de Raoult y la ley de Henry que no se cumplen debido a que el aumento de las interacciones entre las moléculas de soluto y disolvente pues nos alejan de la idealidad. Al igual que en el gas ideal, la ley de Raoult y la ley de Henry eh, pues no toman en cuenta las interacciones moleculares entre, eh, por ejemplo, la ley de Henry no toma en cuenta las interacciones moleculares entre las moléculas propias del soluto. Entonces, al despreciarlas, llegamos a esa linearidad que ya vimos que no se cumple de manera perfecta con el ejemplo del sistema acetona-cloroformo. Las otras tres vamos a verlas en un momento. En general, vimos que el descenso de la presión de vapor se da porque el potencial químico del disolvente en la disolución líquida tiene que igualar a el potencial químico del disolvente en la fase vapor. Si esto es, bueno, anteriormente vimos para un disolvente volátil, un soluto no volátil. Si ambos son volátiles, pues los potenciales químicos de cada componente en cada fase también deben igualarse. Ocurre ese descenso de la presión de vapor porque la presencia del soluto, eh, pues, introduce pues una perturbación al disolvente y por el principio de Le Chatelier esa perturbación tiene que compensarse para volver a alcanzar el equilibrio. En este caso, la presencia del soluto, al modificar el potencial químico del disolvente en la fase líquida, provoca un descenso en la presión de vapor y ese descenso en la presión de vapor conlleva a que el potencial químico de vapor también se modifique para igualarse al nuevo potencial químico del disolvente en la fase líquida. Sin embargo, no es la única propiedad que se ha visto que cambia. El punto de ebullición de un disolvente puro también cambia por la presencia de un soluto en la fase líquida, ya sea este volátil o no. En general se considera que el soluto no va a ser volátil para lograr este aumento en el punto de ebullición. Y pasa algo muy similar. La presencia de este soluto en el líquido modifica el potencial químico de la fase líquida. Entonces, tenemos que, por el principio de Le Chatelier, realizar algo que modifique el potencial químico en la fase de vapor para que se vuelvan a igualar y pueda existir el equilibrio de fases otra vez. Este, eh, esta igualación del potencial químico en la fase de vapor, pues se da por el aumento en el punto de ebullición. Algo muy similar pasa cuando
agregamos un soluto que, y llevamos esta disolución al congelamiento. El potencial químico de la disolución es diferente del potencial químico del líquido puro. Luego entonces, el potencial químico del sólido eh, tiene que modificarse para poder igualarse de nuevo y llevar el sistema al equilibrio nuevamente. Y esto se da al descender el punto de congelación. Otra propiedad interesante que cambia es la presión osmótica. En este caso, el potencial químico de una solución concentrada contra una solución más diluida tienen que igualarse, y esto se hace, vamos a verlo al final, modificando la presión en un lado de la cámara que une a los dos, eh, más bien que de la membrana que separa a dos cámaras a diferentes concentraciones. Ahorita vamos a ver un poco más a qué se refiere esto. Pero bueno, en general, todos los equilibrios se modifican, y al modificar este equilibrio tenemos varios efectos que se dan por la presencia del soluto en la disolución comparado con el disolvente puro. Estas propiedades coligativas son muy interesantes porque si por ejemplo logramos determinar cuál es el nuevo punto de ebullición de una disolución, podemos calcular cuál es la concentración del soluto en nuestra disolución. También podemos calcular el peso molecular de una sustancia que esté disuelta, por ejemplo, en agua, y que provoque un aumento en la presión osmótica. Entonces, en general nos va a permitir determinar estas propiedades y estos cambios en las propiedades coligativas para calcular concentración de disoluciones, peso molecular de solutos. Podemos preparar disoluciones anticongelantes. Por ejemplo, esto es muy interesante cuando se agrega glicerol a un microorganismo que esté en un tubo de Pendorf o en algún otro recipiente con una solución acuosa. El, agregar etilenglicol o algún glicol a estas caldos de cultivo modifican digamos, los puntos de congelación del agua, y eso permite, por ejemplo, mantener a menores temperaturas nuestros cultivos o nuestro separio de microorganismos sin que lleve a la congelación, cuyos cristales formados durante el proceso de congelación del agua pues pueden dañar a nuestros microorganismos. También se pueden utilizar para preparar sueros que se vayan a utilizar en algún tratamiento clínico. Vamos a intentar explicar molecularmente qué es lo que pasaría con este aumento de la presión de vapor por perdón, disminución de la presión de vapor por la presencia de un soluto. Ya vimos que la ley de Raoult y la ley de Henry nos ayudan a explicar lo que pasaría si esto fuera ideal. Sin embargo, esto no es ideal, y esto se da porque, digamos, un disolvente puro, pues no encuentra mayores se me olvidó la palabra, sí, mayores obstáculos para que las moléculas de disolvente abandonen la fase líquida, que sería en este caso, y se vayan hacia la fase vapor. Entonces, digamos que este equilibrio sería el equilibrio normal o el equilibrio estándar, donde el potencial químico eh, del líquido pues se iguala al potencial químico del vapor, ambos en estado puro. Sin embargo, la presencia de un soluto no volátil, eh, para empezar, introduce interacciones entre el mismo soluto y
líquido. Y estas interacciones, de alguna manera, resultan obstáculos para que el disolvente establezca ese equilibrio químico que tenía en estado puro. Entonces, al resultar obstáculos para esa vaporización, lo que hacemos es, lo que se observa es que en general la presión de vapor y por tanto, la presión parcial del disolvente en la fase gaseosa baja. Y esta disminución, ahora sí, nos permite tener que el potencial químico de nuestro disolvente ahora en la mezcla iguala al potencial químico de nuestro disolvente, pero ahora en la fase gaseosa. Otra explicación posible para que esto ocurra es que también podríamos decir que el cambio de entropía en eh, en el caso del disolvente puro, perdón, va a tener un valor. Sin embargo, el cambio de entropía de la evaporación cuando tenemos un soluto va a variar. Y podríamos decir que al no poder evaporarse este soluto fácilmente como el volátil, pues hay mayor desorden o hay mayor entropía. Estadísticamente hay una mayor distribución aleatoria si nuestro disolvente se queda en la fase líquida para, eh, digamos, distribuir las moléculas de soluto. Luego entonces, al disminuir la presión de vapor o al preferir quedarse las moléculas que antes se vaporizaban del disolvente en el líquido, el cambio en la entropía de la mezcla es mayor comparado con el cambio en la entropía del líquido. Y por la segunda ley de la termodinámica, se prefiere que el cambio de entropía pues aumente. Eso lo podemos ver en este diagrama de fases, donde tenemos la presión contra la temperatura para un disolvente líquido puro en rojo y azul. En rojo tenemos, perdón, aquí tenemos el solvente puro. Tenemos la línea de evaporación, la línea de fusión y la línea de sublimación. Tenemos el punto triple y ya no alcanzamos a ver el punto crítico arriba. Pero recordemos que en estas líneas se dan los equilibrios, por ejemplo aquí líquido-vapor, aquí sólido-vapor y aquí eh, sólido-líquido. La presencia del solvente provoca que este diagrama de fase se modifique, de manera que ahora las líneas de fusión sólido-líquido se desplazan hacia la izquierda y por tanto disminuye la temperatura de fusión. Las líneas de equilibrio líquido-vapor, que ahora están en verde aquí, también se desplazan hacia abajo. Eh, eh, y bueno, este desplazamiento hacia abajo, cuando analizamos la presión de vapor del disolvente puro comparado con la presión de vapor de la disolución, pues a la misma temperatura, pues se observa una disminución en esa presión de vapor. Ya vimos en la gráfica que también puede ocurrir un descenso en el punto de congelación, lo que se conoce como el descenso crioscópico. La adición de un soluto no volátil a un disolvente también va a modificar las interacciones que en el caso del disolvente puro, pues se establece un equilibrio sólido líquido, digamos, estándar o puro.
Entonces el potencial químico en el sólido estándar iguala al potencial químico del líquido estándar. Sin embargo, la presencia del soluto modifica este equilibrio, modifica estas interacciones y por el principio de Le Chatelier tiene que restablecerse el equilibrio realizando algún cambio en el sistema. Ese cambio en el sistema pues es descender el punto de congelación. Tampoco depende, también depende, perdón, del soluto y de su concentración este descenso, no de la naturaleza del soluto y del disolvente. Eso es lo que liga a esta propiedad con el descenso en la presión de vapor. De manera que se ha observado que para su cálculo se puede establecer estas ecuaciones, donde θ f representa la disminución de la temperatura de congelación, que simplemente es la temperatura de congelación del estado puro del disolvente menos la temperatura de congelación de la disolución. Se ha observado que esta disminución de la temperatura de congelación depende de una constante de disminución de la temperatura de congelación por la molalidad de los solutos presentes. Y esta Kf, o constante del descenso del punto de congelación, se calcula por medio de esta ecuación. Depende del peso molecular del disolvente, de la constante de los gases R, de la temperatura de congelación al cuadrado del disolvente puro y de la delta de fusión del disolvente también puro a la temperatura de congelación. Entonces, este cambio entálpico, pues igual va a estar dado en tablas, la temperatura normal de congelación también, el valor de R lo conocemos, y el peso molecular pues solo depende de la naturaleza del disolvente. Por ejemplo, para agua, Kf es invariable y es igual a, de acuerdo a esta ecuación, a 1.86 kilogramos por Kelvin sobre mol. Una aplicación muy común que se da, sobre todo en países donde nieva, es que se agrega cloruro de sodio o sal común a la nieve. Como esta nieve va a tener un menor eh, punto de congelación, pues se va a descongelar y a menores temperaturas del 0 grados centígrados va a seguir siendo líquida. Entonces va a ser más fácil que el agua líquida pues se vaya por la cañería a que la nieve sólida pues se quede sobre las carreteras y eso puede provocar accidentes. Sin embargo, esta es una práctica que se está prohibiendo y dejando en uso porque el agua altamente salada pues puede provocar daños ambientales en las ciudades en las que se utilice este procedimiento. Entonces, en general, esta KF va a ser una constante invariable. Y aquí les presento una tabla para diferentes sustancias. Tenemos agua, ácido acético, benceno, dioxano, naftaleno y los diferentes valores de esta constante en el punto del descenso en el punto de congelación. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, conociendo esta constante y determinando la nueva temperatura de congelación de una disolución, podemos calcular la molalidad. Con ayuda de la molalidad y de la cantidad de una cantidad determinada de agua, por ejemplo, 1 kilogramo o de benceno, podemos calcular cuál sería la concentración o la cantidad molar, perdón, de la cantidad en moles del soluto que está disuelto en esa disolución a la que le determinamos su descenso en el punto de congelación.